Gloria a mis hermanos. Saludos a todos con la paz de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Un día más en el cual nuestro Señor nos permite, gloria a Dios, acercarnos delante de su presencia. Un tema más en el cual la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Amén. Vamos a comenzar, gloria a Dios, con el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Por favor, busquemos el tema de la palabra de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, gloria a Dios, pidiendo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a comenzar orando, gloria a Dios, para que Dios nos enseñe. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, creador de cielo y la tierra. Nuevamente, Señor, delante de tu palabra, Señor, habla nuestras mentes, corazones, y glorifica tu bendito nombre, Señor, derramando sobre nosotros la inteligencia, conocimiento, sabiduría y ciencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora, estamos, gloria a Dios, con el tema en el cual, el tema del hombre perfecto, ¿no? De los frutos, ya explicamos, ¿no? La necesidad de nosotros madurar como hijos de Dios para rendir buenos frutos, ¿no? Pero al lograr nosotros rendir los buenos frutos, estamos viendo, ¿no?, que nuestra característica como hijos de Dios no ha madurado ya. O sea, ya no pensamos como antes, ¿no? Ya no pensamos como niños, ni jugamos como niños, ¿no? Ni actuamos como niños, sino ya algo viene en nuestras vidas, ¿no?, que es algo más precioso, ¿no?, como un buen comportamiento, una persona seria, una persona en el cual, gloria a Dios, no recta, ¿no? O sea, estamos hablando más en el ámbito, gloria a Dios, no personal, ¿no? Una persona que no es variante en su forma ni sus pensamientos. Amén. Porque si nosotros variamos, vemos, ¿no?, gloria a Dios, que no se cumpliría, como que dicen, ¿no?, las características de un verdadero hijo de Dios. Amén. Hemos estado ya leyendo varios pasajes, ¿no?, en el cual comprueba, ¿no?, la veracidad de la palabra de Dios, de lo que Dios nos pidió ser perfecto y todas esas cosas más, ¿no? Entonces, vamos a seguir nosotros, gloria a Dios, avanzando en este tema. Y vamos a pasar ya al libro de Primera de Juan, capítulo 3, 4. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, 4. Es un tema que creo que hemos conversado ya ayer el otro día, pero vamos a comenzar con este punto como para recordarlo a Dios, ¿no?, un poco de lo que hemos tratado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver este punto, ¿no? Dice así. Amén, dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido, gloria a Dios. Amén. Hijitos, no os engañéis, al que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Con esta palabra en el cual hemos leído, mis hermanos, vemos, ¿no?, gloria a Dios, la característica, ¿no?, de la separación misma, ¿no?, de lo que son personas que no pecan y las personas que siguen pecando, gloria a Dios, ¿no? Y te das cuenta que una palabra muy dura que dice acá, dice, ¿no?, los que pecan, ¿no?, son hijos del diablo, es así. O sea, es como para nosotros comenzar a preocuparnos, ¿no? Naturalmente que hay aquellas personas, gloria a Dios, que se están esforzando en cambiar, ¿no? Se están esforzando en
y realmente agradar a Dios es otra cosa. Acá cuando estamos hablando, cuando pecan deliberadamente, pecan prácticamente, ¿no? Porque ya se le ha hecho un hábito y no meditan de lo que están haciendo. Entonces, acá, gloria a Dios, una cosa muy diferente, ¿no? Ahora, acá, gloria a Dios, hay un punto, ¿no? En el cual, gloria a Dios, no hay una separación de dos simientes, ¿no? Lo que son simiente de Dios, ¿no? Y los simientes, gloria a Dios, del diablo, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Un punto, Osama, en el cual es la separación. Por eso lo que, cuando Dios habla, ¿no? O eres frío o eres caliente, está dividiendo en dos bandos diferentes, ¿no? Aquellos que obedecen a Dios o aquellos que escucharon la voz de Dios y se están esforzando ya en cambiar. Y aquellos que no le interesen, ¿no? Miren, este mundo, gloria a Dios, la simiente del diablo, así hagamos lo que hagamos, ellos no van a aceptar la voluntad de Dios. Por eso, gloria a Dios, muchos de ellos ya están juzgados por sus formas de vida, sus características. ¿Y cómo sabemos esto nosotros, no? Porque simplemente vemos personas, mira, incluso hasta en el punto último de morir, siguen odiando, siguen envidiando, siguen maldiciendo. O sea, no le interesa su vida prácticamente, es como si se gozan de todo lo que es malo. Entonces, vemos que ese tipo de personas no van a cambiar. Naturalmente nosotros es pedir a Dios por misericordia por todos, ¿no? Así esta persona no cambie, como digo, hasta el último día de su vida, pero que se sepa que hubo alguien, un hijo de Dios, que pidió y intercedió por esta persona para que no se pierda. Como le digo, ¿no? Cada uno de nosotros buscamos, a Dios, ¿no? A dónde queremos ir, ¿no? Si queremos ser, ¿no? Cabritos o queremos ser, ¿no? Las ovejitas de Dios. Entonces es una forma en la cual la palabra de Dios dice, ¿no? Que los cabritos van a la izquierda, ¿no? Los corderitos, las ovejitas van a la derecha, ¿no? Entonces, cada uno, como digo, está buscando su posesión. Por eso, para que nosotros no nos perdamos por falta de conocimiento, porque simplemente, gloria a Dios, quizás anteriormente no hemos conocido la voluntad de Dios y hemos estado haciendo lo incorrecto delante de Dios. Pero algo lindo de la palabra de Dios es cuando nos recuerda, ¿no? Que Él, cuando llama, dice a sus ovejas, dice a sus ovejas lo van a escuchar. Entonces, por eso muchos de nosotros, ¿no? A determinada edad, ¿no? Hemos cambiado nuestra vida, ¿no? Hemos dejado el mundo, ¿no? Por amor a Dios, por la gratitud que tenemos a Dios. Entonces, se cumplió lo que Cristo decía, ¿no? Que cuando sus ovejas escuchan su voz, estas ovejitas regresarán a reír. Entonces, estamos viendo que sí está ocurriendo. O sea, gente en el cual, aunque parecían malos, ¿no? Despiadados y bueno, podemos poner términos muy duros que es esa persona, ¿no? Por su característica. Vemos que esa persona, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué dejaron el pecado? ¿Por qué ahora, gloria a Dios, se esfuerzan, ¿no? Como dicen, en poder agradar a Dios? Y algo, gloria a Dios, que mucha gente no repite, ¿no? Y dice, no, estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Y ya le hemos explicado claramente que hay una diferencia entre la ley misma y el tiempo de la ley. Y acá algo que nos hace recordar, ¿no? En el libro de San Juan, primero de San Juan, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, eh, estamos viendo, gloria a Dios, ¿no? Que no es que la palabra de Dios los está justificando, sino de frente dice, infringe la ley. Amén. Entonces, eso, gloria a Dios, nos va a, a no permitir nosotros reconocer, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, que la ley tengo que seguir cumpliendo para no infringirlo. Claro, o sea, el pecado mismo es infracción a la ley, algo que la palabra de Dios está recalcando, ¿no? O sea, cada uno que cometemos pecados simplemente estamos infringiendo la ley. Por eso muchas veces hablamos de los frutos del Espíritu Santo, que después de terminar este tema, vamos a continuar como una continuación misma, para que podamos diferenciar, mira, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, el cumplir los frutos del Espíritu Santo es cumplir la ley. Claro que sí, sino que en otros términos nos han agarrado de tal manera que algunos creen que la ley de Dios ya fue caducado, pero no, ahí está escrito que sí. Y esta palabra no nos hace recordar a todos nosotros que, o sea, que el camino que hemos tomado es la correcta, que las obras mismas van a tener en cuenta, que la fe sin obra es muerta, pero la fe con obra
Realmente ese es para dar vida a las personas. Ese es creer en Dios, ese es amar en Dios. Cuando yo hablo creer, no estoy hablando creer solamente como una palabra, sino es como un hecho mismo de demostración de lo que Dios me ha dicho. Entonces, vemos que la madurez espiritual se basa mucho, ¿no? En respeto, en cariño, ¿no? Es como gloria a Dios, ¿no? Y yo me pongo a pensar un detalle, ¿no? Eh, ¿Por qué cuando los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Cuando comienzan 15 años, una cosa así, 16 años, muchos jóvenes ya comienzan a perderse, ¿no? Muchos jóvenes, ¿no? Ya comienzan a actuar a su manera, ¿no? Creyendo que ellos tienen la razón, que lo que sus amigos dicen es verdad, que lo que nosotros prohibimos que no vayan a la fiesta, no tomen, es como que si el papá fuera un malo, ¿no? O sea, ellos están pensando a su manera, no están pensando como niños, ¿no? Creyendo que es verdad lo que están haciendo y todo está correcto. Pero nos preguntamos, a Dios, cuando estas personas llegan a una determinada edad, ¿no? 25, 30 años, un ejemplo, esas personas cambian su pensamiento. O sea, se dan cuenta, ¿no? Y recién comienzan a dejar las cosas malas, ¿no? Porque su madurez misma le está demostrando, ¿no? Que realmente hacer lo que estaban haciendo no es correcto. Y en mucha gente, gloria a Dios, vemos, ¿no? Su cambio radical, ¿no? Ya reconocen a sus padres, le piden perdón ya por sus comportamientos que han hecho. O sea, te das cuenta que esa forma de actuar denota madurez. Igual manera que nosotros en las cosas de Dios. Cuando nosotros, a Dios, practicamos pecado, somos como esos niños todavía rebeldes, ¿no? Estamos jugando como niños, pensamos como niños, porque no nos interesa, no nos percatamos lo que estamos haciendo. O sea, creemos que lo que hacemos está bien y no interesa más. Pero a la medida que nosotros crecemos nuestra vida espiritual, ahí comenzamos a entender, ¿no? ¿Por qué hemos pecado contra Dios? ¿Por qué hacía esto si realmente esto era malo? Y te das cuenta que ya comenzamos a cuestionar nuestra vida. Muchos de ustedes, yo sé que hablan, no hemos cuestionado un momento, ¿no? ¿Por qué hacía esto, no? Señor, ¿por qué pequé contigo, Señor? ¿Por qué no me di cuenta que cuántos años la palabra de Dios está en mi casa y nunca lo leí? ¿Por qué hice eso? Entonces, te das cuenta, ¿no? Que tu madurez espiritual está creciendo, o sea, tu ansia, tu deseo de conocer la verdad te lleva ahora a leer, a investigar, a preguntar, a estar atento, ¿no? A las prédicas mismas, gloria a Dios, porque te das cuenta, gloria a Dios, que hay ahora en ti, gloria a Dios, un deseo de aprender, pues. Y sabes que el aprender, eso te va a llevar para vida y vida en abundancia. Y no solamente eso, sino ahora el conocimiento te dice que ese paso en el cual tú estás llevando se llama santificación. Y lo lindo de esto es que si tú te santificas, tu familia va a ser santificada. O sea, por más que tu hogar haya problemas, dificultades, ¿no? Cuando tú cambias, cuando tú maduras, cuando tú te comportas a la altura que Dios quiere, tu familia al verte así, tocado por el Espíritu Santo de Dios, ellos también van a comenzar a cambiar. Por eso la alegría muchas veces de un cristiano, ¿no? Cuando ve que sus hijos dejaron lo malo, de que ya comenzaron, ¿no? A cambiar, se volvieron hijos más cariñosos, esposos más cariñosos, esposas más cariñosos, y te das cuenta, no decimos, no, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron? Porque Dios los tocó, porque tu santidad misma, ahora el conocimiento mismo, nos demuestra, ¿no? Que realmente esto es efectivo, pero muchas veces dejarnos llevar, como digo, por nuestros sentidos, ¿no? Actuamos conforme a lo que yo siento, no conforme a la voluntad de Dios. Como le decimos, ese es un principio carnal ya. Amén. Entonces, estamos viendo, gloria a Dios, no lo que Dios nos está hablando mediante su palabra, para nosotros, gloria a Dios, ver, no, gloria a Dios, eh, cómo, gloria a Dios, no, el pecado mismo, gloria a Dios, hace daño a las personas si nosotros no cambiamos. O sea, nos hace daño a nosotros y hace daño a nuestros seres queridos. Todo pecado, por si acaso. La mentira no sí que te va a traer consecuencias buenas, ¿no? Dios no reprende, ¿no? Lo que es malo, lo que es pecado. Y como digo, ¿no? Y la mentira es un pecado. Pero a veces, muchas veces nosotros no lo tomamos así, pensamos a la ligera, ¿no? Como una mentira piadosa, ¿no? Pero a la larga, si tu familia se entera de esa mentira piadosa, comienzan los pleitos. Y te das cuenta, ¿para qué oculté algo? ¿O para qué hice algo si pude haber hecho lo correcto? Te lastimaste tú, lastimaste a tus seres queridos, lo demandes todo. Por eso, ¿no? Muchas veces en los hogares no se ha creado, ¿no? Como dos familias diferentes, ¿no?
El hombre por un lado, la mujer por otro lado. Cada uno tiene sus secretos, ¿no? Cada uno hace a veces, muchas veces, sin darse cuenta, ¿no? El hombre lo que cobra, esconde su dinero porque nadie quiere que sepa. La mujer lo que consigue, lo que hace, esconde también para que su esposo no sepa. O sea, al final te aguanta, parecían dos extraños que una familia misma. ¿Y por qué pasa eso? Por el ocultamiento de la verdad. Porque ninguno de los dos, como Dios, tuvieron la madurez para darse cuenta que son un hogar, son una familia. Y el triunfo de uno es el triunfo del otro. O sea, y juntos los dos pueden hacer cosas grandes como esposos, desde ser felices en su hogar, como alcanzar, ¿no?, a Dios una bendición grande de parte de Dios materialmente. O sea, todo viene de la mano. Pero lastimosamente el demonio puso, ¿no?, en la mente de las personas odio, envidia, y de tal manera que cada uno, al ser carnal, piensa a su manera, pensando que está haciendo lo correcto. Pero hemos visto que ese es un hombre terrenal, animal, que dice la palabra de Dios, ¿no? No es una persona espiritual, no es una persona recta, justa, en el cual se comporta y hace lo justo y lo correcto. O sea, quiere decir que esta persona no tiene miedo a que la persona se entere de lo que está haciendo. Y no porque sea un conchudo, ¿eh?, sino porque esta persona sabe que cualquier cosa que descubra la otra pareja, quien sea, va a encontrar que lo que hizo es correcto y justo. No tiene temor a nada, no se oculta de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, ya el temor no hay en su corazón. Ponte a pensar, a Dios, ¿no?, una persona en la cual oculta cosas, ¿no? Y tiene miedo que su pareja no se entere, o su esposo no se entere, o sus hijos no se entere lo que están haciendo, ¿no? Ocultando cosas. Pero hay una cosa muy cierta, ¿no?, que la verdad sale a la luz, dice, ¿no? Entonces, por causa del pecado no podemos lastimarnos, gloria a Dios. Y algo que nuestro Señor nos dijo, ¿no? Y eso cuando nosotros nos bautizamos, ¿no? Que dijo, vete y no peques más. O sea, nos dio una oportunidad de cambio. O sea, con su amor nos llamó, con su amor nos perdonó todas nuestras fallas, pero también nos dio un consejo, ¿no? Un consejo de, en su momento como hermano, y también como un consejo de padre, ¿no? Vete, pero no peques más. Entonces, nos está mandando a reflexionar nosotros, ¿no? Que tenemos, gloria a Dios, que madurar, gloria a Dios, ¿no? Y no volver a quebrantar, gloria a Dios, la ley de Dios. Porque hemos entendido, gloria a Dios, qué tan importante, como dice, ¿no? Qué tan importante es la palabra de Dios. Aquel que ya tomó conciencia no se da cuenta en detalle, ¿no? Que realmente la palabra de Dios, gloria a Dios, tiene una importancia tremenda en nuestras vidas, gloria a Dios. Por eso, a medida que nosotros, gloria a Dios, podemos entender lo que es la perfección, podemos darnos cuenta, ¿no, gloria a Dios?, que simplemente, gloria a Dios, aquellos que aprendieron a obedecer son personas mucho más maduras, gloria a Dios, en cuanto al comportamiento, en cuanto, gloria a Dios, no a la fidelidad misma. Si nos vamos en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, busquemos el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48. Gloria a Dios. Amén. Acá comienza a hablar Dios una recordación de lo que habíamos hablado, ¿no? Y eso, como le decía, no es para que nosotros marquemos y podamos nosotros recordar constantemente, gloria a Dios, a dónde estamos yendo nosotros. Como decía, no, muchas veces nosotros como cristianos no tenemos meta. Como cristianos solamente vivimos el momento, ¿no?, en el cual, como dice, no, ya llega a la casa de Dios, pues Dios, voy a ir a su iglesia para que no me pase nada malo y para que Dios me bendiga. O sea, esa es su meta principal de muchas personas cristianas. Pero se olvidan, gloria a Dios, lo que Dios dijo, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mateo capítulo 5, 48 nos repita de la importancia en el cual, oye, un momentito, tienes que darte cuenta, tienes que ya dejarlo mal, o sea, te das cuenta que tiene mucha implicancia, gloria a Dios, en nuestras vidas, de tal manera, como digo, no, a medida que nosotros ya tenemos una proyección a donde queremos ir, simplemente es solamente ya alcanzar la meta. Pero si tú no tienes meta, ¿a dónde vas a ir? Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, ¿no? Están dando vueltas, 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 años y años sin entender lo que Dios le pidió, ser perfecto como su Padre es perfecto.
Ante eso, gloria a Dios, nos damos cuenta que ahora tenemos, ¿no? Como quien dice, una tarea especial de parte de Dios, ¿no? De buscar, de esforzarnos, alcanzar ese hombre en el cual, gloria a Dios, es una perfección. Y estamos hablando de un hombre espiritual, un hombre en el cual vive, gloria a Dios, aferrado a las leyes, a la palabra de Dios. O sea, obediente y algo que Dios decía, no, que vivió bajo el corazón de Jehová. O sea, algo en el cual, gloria a Dios, bajo los pensamientos, las directrices que la palabra de Dios nos describe, ¿no? Como le digo, ¿no? El hombre perfecto o el hombre santo, o vamos a hablar del hombre maduro, como queremos llamarlo, gloria a Dios, ese hombre, gloria a Dios, no tiene su pensamiento, gloria a Dios, no, el pensamiento de simplemente, gloria a Dios, obedecer o hacer lo que le conviene dentro de la palabra de Dios. O sea, esta persona no mira así, sino mira de una forma tan espiritual que sabe que todo consejo de la palabra de Dios, ¿no? Es gloria a Dios para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, o sea, madurez. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, y si no hay ley, significa, gloria a Dios, que tú ya aprobaste, pues. Aprobaste bajo, ¿no? Ese régimen de perfección, de búsqueda, de esfuerzo constante en la práctica, porque por decir, la palabra de Dios no solamente son unas promesas que le hagamos a Dios, sino son las prácticas mismas. Que hay cosas que demostremos a Dios que hoy de verdad estoy obedeciendo a Dios, que realmente yo amo a Dios. Por eso hay que entender bien esto. Porque si no vamos a vivir, como digo, años caminando sin darnos cuenta. Amén. Si buscamos el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Busquemos, mis hermanos, libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eso está valioso adelante. Pasando Romanos, Corintios, por acá está. Gloria a Dios. Más Efesios. Acá está. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Amén. Dice así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello de lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, acá nuevamente, gloria a Dios, no nos recuerda la palabra de Dios, no, que nosotros estamos en un proceso de santificación y de perfección. Pues el que ya llegó a ser perfecto, gloria a Dios, nadie va a decir que no. Pero acuérdate que el ser perfecto no significa, gloria a Dios, que bueno, estoy, como dice, no siguiendo fallando, porque cuando nosotros hablamos de que ya somos perfectos, significa que en nuestra vida ya no hay doble pensamientos, ya no hay doble comportamiento. A eso es lo que está diciendo. O sea, la perfección, eso también, gloria a Dios, es algo en el cual va evolucionando, por si acaso. La perfección no es solamente un estado, sino es algo en el cual se sigue buscando constantemente. Y la palabra de Dios es eso mismo, la perfección pura. De tal manera, gloria a Dios, que llegas a alcanzar lo que es un hombre espiritual y algo en el cual tenemos con nosotros no añorar, como dice acá, ¿no? Quizás ahora nosotros mismos como maduros pensamos y decimos, no, todavía no lo he alcanzado, porque todavía quizás estoy renegando un poco. O por momentos, gloria a Dios, cambia mi carácter, ¿no? Entonces me falta todavía. Señor, ayúdame para sacar eso lo malo que hay en mi corazón, Señor. Saca las concupiscencias, Señor, y pon amor en mi corazón. ¿Te das cuenta, gloria a Dios, que ya tenemos hasta para nuestra oración un pedido hacia Dios? Cuando mucha gente, gloria a Dios, por eso digo, cuando mucha gente se confunde, ¿no? Se confunde, ¿qué cosa? Se confunde que cree que por tener mucho conocimiento, prácticamente ya está bien delante de los ojos de Dios. Y eso es una confusión, como digo. Conocimiento viene a ser la lectura de la palabra de Dios. Pero acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, significa lo que Dios te está expresando en la palabra, tú tienes que practicarlo. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios.
De tal manera, gloria a Dios, que nosotros ya no nos engañemos, pues pensando que simplemente, gloria a Dios, porque yo leí la Biblia, ya hoy estoy a un nivel espiritual, soy mucho más santo que tú, más perfecto que tú. No, el perfecto, el santo, es una persona que vive los días, vive las horas conforme a la voluntad de Dios. Y en momentos más extremos, ¿no? De problemas, de enfermedad y cualquier cosa, porque recuerda que un cristiano está preparado para toda buena obra y en cualquier circunstancia. Mira, nosotros hemos visto varios en esta pandemia, ¿no? Cuántos hermanos cristianos que oraban, mira cómo han caído en esta pelea. Pero mira, luchando, varios han sabido sobrevivir y salir de esta crisis. Y lo más lindo, gloria a Dios, es que la palabra de Dios dice, ¿no? Para que en el día malo te mantengas firme, la armadura de Dios. Y te das cuenta que sí, muchos hermanos, gloria a Dios, se han mantenido en la dignidad de ser hijos de Dios, ¿no? Peleando, quizás sufriendo, llorando o padeciendo por las enfermedades, los problemas que le ha acarreado, pero su comportamiento se ha mantenido igual, dando gracias a Dios, tratando de no fallar con sus pensamientos, sus palabras, ni con menos con su boca. Y te cuentas, muchos se han superado y muchos dan testimonio y muchos aman más a Dios porque le dan gracias y saben que en el momento más difícil Dios peleó su pelea. Entonces, te das cuenta que un concepto de un cristiano es mira con otros ojos, con otros entendimientos. Cuando tú ves a Dios una persona que dice, ¿no? Le pasa algo y dice, ay Señor, tú no me proteges, Señor. Entonces, por la pura te sirvo, por la pura te busco. Si tú no vas a proteger mi familia, mis hijos, mi trabajo. Y te das cuenta, mira, que con su boca lo que está hablando, lo que está haciendo simplemente, oh Dios, es demostrar que no tiene fe. Que esta persona no es madura. Por más que diga que conoció a Dios, por más que diga que tiene experiencia, que conoce la palabra, que predique lo que sea, se le nota que esta persona es inmadura por su forma de hablar, su forma de actuar. Nosotros muchas veces, gloria a Dios, no sé si da cuenta algunos que han practicado día de reposo quizás o están con nosotros, han visto, gloria a Dios, que muchas veces, gloria a Dios, hacemos fin de mes mayormente, lo que se llama el día de gratitud hacia Dios. Hacemos un día de día de reposo, como algunos ayudan ustedes, dando gracias a Dios. Y siempre terminamos que, Señor, gracias por lo bueno y por lo malo. ¿Te das cuenta? O sea que no amamos a Dios simplemente por lo que nos bendice, no amamos a Dios solamente porque nos sanó, amamos a Dios por lo que es. Amén. Eh, Algo, gloria a Dios, que nosotros podemos descubrir, ¿no? Sobre la madurez espiritual, ¿no? Lo vemos, ¿no? En el caso, un ejemplo del libro de Job, ¿no? Cuando vemos a Dios, no vemos, gloria a Dios, que la esposa de Job, ¿no? En aquellos tiempos cuando Job estaba muy bien, ¿no? Vemos que la esposa, ¿no? Hablaba de su amor a Dios, amor a su esposo, amor a todos, ¿no? O sea, se sentía, como dice, gratificado, gratuita, o sea, de gratitud para con Dios, ¿no? Hasta ahí parecería todo lindo, ¿no? Pero cuando pasó la crisis, gloria a Dios, vimos la madurez de Job y la madurez de su esposa. Vimos que Job, gloria a Dios, no, con todos sus problemas, con su enfermedad, con su sarna que le salió, y con todas las cosas que le cayeron encima a él y a su familia, Job simplemente se mantuvo en la integridad total de su vida personal. Entonces, aquí nos damos cuenta en un detalle, ¿no? ¿Qué es madurez espiritual? Y cuando vemos el otro lado, una contrapartida de su esposa, ¿no? En el cual a Dios no hablaba de su amor, hablaba que amaba a Dios, ¿no? Que amaba a su esposo, o sea, entre comillas, parecía que los amaba en el momento que tenía riqueza, posición su esposo, ¿no? Pero el día, gloria a Dios, que perdió eso, vio a Job enfermo, la palabra de Dios nos describe cómo cambió su forma de ser. O sea, si realmente amaba a Dios o amaba a su esposo, ¿no? Siempre dijo, no, maldice a tu Dios y muérete. Pues imagínate, podemos ver a una persona que realmente ama a alguien decir eso. O sea, eso quiere decir que nunca lo amó. Nunca lo amó. O sea, tiene concupiscencia dentro, pero bueno, la buena vida que llevaba simplemente no estaba diciendo, sí te amo, sí te quiero a mi familia, quiero a Dios. Pero el día, gloria a Dios, en el cual Dios permitió ser probados los corazones, simplemente no probó. Salió desaprobada la mujer de Job. Entonces, cuando nosotros vemos, gloria a Dios, que la palabra de Dios nos habla, ¿no?
que las pruebas sirven para moldear nuestro carácter. Entonces, gloria a Dios, porque somos moldeados a su imagen y semejanza. No con las personas, no con el posible, sino mucha gente, gloria a Dios, tiene temor a las pruebas. No quieren ser probados en qué nivel espiritual están, sino simplemente, gloria a Dios, no procuran o prefieren vivir una vida así, no por los beneficios de Dios, pero sin pasar ninguna prueba, algo en el cual no sería un verdadero hijo de Dios. Por eso muchas veces hemos enseñado este punto, ¿no? Amén. Ahora, si nosotros vamos al libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 1, el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice así. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿qué dice? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obra muerta de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Entonces, acá, gloria a Dios, nuevamente, gloria a Dios, estamos hablando, ¿no?, de la perfección misma, ¿no?, en el cual Dios nos deja, ¿no?, nos llama, ¿no?, a dejar los rudimentos antiguos, o sea, los antiguos pensamientos, los antiguos comportamientos, ¿no? Porque ¿cómo probamos a un hombre perfecto, a un hijo preparado para toda buena obra? Es en el momento, pues, y más aún en el momento difícil. Por eso aquí se nota, ¿no?, tu diferencia, ¿no? Si estás pasando luchas y pruebas, pero te aferraste a Dios llorando, pidiendo perdón, diciendo que te ayude, que te perdone y perdona a tu familia, gloria a Dios, estás buscando a Dios, estás pidiendo a Dios y estás amando a Dios. Pero si nosotros, gloria a Dios, hacemos lo contrario, que comenzamos ya a no ver a Dios, mirar con ojos carnales para poder solucionar el problema, entonces tú no estás buscando a Dios. Tu perfección no tiene, gloria a Dios, todavía un fundamento claro, porque si hablamos de perfección, hablamos prácticamente ya de una confianza total en Dios, porque estás obrando y estás actuando conforme a la voluntad de Dios. O sea, te estás bajando en todas las recomendaciones espirituales que Dios te dio. Esas recomendaciones los encontramos en la Biblia, ¿no? En toda la Biblia, en los 66 libros. Ahí está todos los consejos de Dios para que tú seas feliz, para que tú seas perfecto. Entonces, la pregunta sería, gloria a Dios, entonces, ¿cómo decir al Señor que no podemos alcanzar una meta si simplemente nosotros, gloria a Dios, no nos esforcemos o no buscamos, pues, la palabra misma? Pues digo, ¿no? Acá, gloria a Dios, hay que entender bien esto de la madurez, de la perfección del Espíritu Santo para que tú comiences ya a actuar, obrar, y cuando estés pasando un momento difícil, meditar tus palabras, tus pensamientos antes de expresarlo. Porque mucha gente, como le digo, ¿no?, en su desesperación, la boca muchas veces, ¿no?, que no pueden controlar esa lengua, ¿no? Y comienzan a hablar, decir, blasfemar, insultar, gritar, maldecir, de todo comienzan a salir de lo que hay dentro de su corazón. Cristo Jesús un momento revelando a una persona, dijo, todo lo que sale de tu maldito corazón. Y ahí comenzamos a pensar, ¿no?, oye, de verdad, ¿no? No sabía. ¿Qué tan malvado es mi corazón, Señor? ¿Qué tanto, Señor, a Dios, necesito cambiar aún todavía? No veo lo que tú ves, Señor. Cuando nosotros hablamos, gloria a Dios, de cómo Dios nos ve, nos rescata de la oscuridad a la luz, es porque cuando estábamos oscuros no entendíamos el nivel espiritual que Dios quería en nosotros. No entendíamos esta parte, éramos ignorantes. Pero venía la Cristo Jesús a nosotros, ahora hemos comprendido, ¿no?, que tenemos que cambiar. Por eso, mi hermano, gloria a Dios, esta parte tienes que tomar muy en cuenta. Las obras mismas, tu comportamiento, cómo estás actuando, dónde está tu fe. Tu fe y no en el comportamiento. Amén. Entonces, esto nos ayuda, como digo, ¿no?, a madurar. La palabra de Dios está
cada rato, ¿no? Informando de esta perfección que Dios habla, ¿no? En el cual Dios quiere nosotros, a Dios, para que podamos alcanzar, ¿no? Amén. Entonces, gloria a Dios. Leemos, gloria a Dios, Hebreos 6:1, ya hemos leído, gloria a Dios, ¿no? Y si pasamos, gloria a Dios, ¿no? A Hebreos capítulo 6:4, 6:4. leemos así, dice, porque es imposible de que los que una vez fueron eliminados y gustaron el del don celestial fueran hechos partidarios del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del ciclo venidero. O sea, te das cuenta que nosotros lo que estamos viendo, gloria a Dios, no es como quien dice, no, el futuro. No estamos mirando ya el pasado ya murió para nosotros, ya hemos visto lo desastroso que fue nuestro pasado, ¿no? Porque hemos pecado contra Dios, pero ahora hay una promesa, una futuro adelante. Por eso Dios no nos dice, voltea para ver lo que pasó, no dice, solamente dice, recuerda de dónde yo te saqué, pero no para estar llorando, pero los antiguos tiempos, a veces recordamos, pero en esos tiempos bailaba lindo, ¿no? Tomaba con mis amigos, o me a jugar, ahora mía, soy cristiano, o sea, mirando épocas pasadas que no tienen nada que ver con lo que Dios está pidiendo a nosotros, que es las cosas de adelante, el futuro, las promesas, a dónde vamos a ir, ¿no? A dónde va nuestra familia, si realmente amamos nuestra familia o no nos interesa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Dios bendiga a todos ustedes, gloria a Dios, los guarde, los protege. Si Dios quiera, mañana también tenemos prédica. Que Dios los guarde en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo virtual para todos. Amén.